Buenas noches, ¿cómo estás? Que el Señor te bendiga. Que la gracia y la paz del Señor Jesucristo esté en tu vida. Y queremos compartir en esta tarde, juntos con Matías Ferreira, mi hijo, el más chico de mis hijos. Y hoy estamos queriendo compartir una palabra con tu vida. Quiero invitarte a que leamos juntos en Romanos capítulo 1, capítulo 3, versículo 1, arrancamos de ahí. Y dice así: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Porque si alguno de ellos ha sido incrédulo, su incredulidad habrá hecho dura la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien sea de Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios? ¿Que da castigo? Hablo como hombre. De ninguna manera, de otro modo, ¿cómo jugaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy juzgado como pecador. ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos cuyas condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué pues somos nosotros? ¿Mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto a su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Muy bien, es un gozo, un placer estar esta noche con mi familia, con mi padre, pudiendo traer esta reflexión sobre el capítulo 3 del versículo de Romanos. Mi plan el día de hoy es que puedas ver a Dios, al Señor Dios, como lo que verdaderamente es. Sabemos que Dios es amor, sí, sabemos que Dios es nuestro Padre, Él nos adoptó por medio de la fe en Cristo Jesús su Hijo, sí, es verdad. Pero también sabemos que Dios es el juez justo de toda la tierra. Y ese es el énfasis que quiero hacer esta noche, que todos entendamos que entre tantas virtudes y atributos del Señor Dios, uno de sus atributos es juez justo. Déjame leerte Salmo 75:7, dice: sino que Dios es el juez, a unos humilla y a otros ensalza. Dios, como creador de todos los seres humanos, tiene pleno derecho de exaltar y de humillar a los seres humanos. Y esto lo hace en base a su propia bondad, a su propia justicia. Dios no le debe nada a nadie, Dios no nos debe amor, no nos debe bondad. Lo único que Dios nos debe es justicia. ¿Y qué significa que Dios nos debe justicia? Dios debe ser aquel que moralmente es tan perfecto y tan bueno que debe juzgarnos por todos nuestros pecados. También dice: porque Dios mismo es el juez, los cielos declaran su justicia. En el Salmo 76 dice: hiciste oír juicio desde los cielos, temió la tierra y enmudeció. También dice que Dios se levantó para juzgar y para salvar. Los salmos son nuestros versículos clave en estas situaciones para demostrar que Dios es nuestro juez. Hay más de 70 versículos que declaran esto.
También podemos ver en Santiago 4:12, solo hay un dador de la ley y juez que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Mi meta hoy y propósito es hacer que mires a Dios como tu juez, aquel que tiene absoluto derecho de juzgarte por todas tus obras, tanto buenas como malas. También quiero hablarte sobre una persona. Esta persona es Martín Lutero, un monje católico del siglo XV y padre de la Reforma. En sus años como un monje estuvo intentando ganarse la salvación. Él estuvo intentando llegar al cielo por mérito propio, llegar al cielo por sus propias obras, siendo que también maltrataba su cuerpo, se tiraba en la nieve para darle un duro trato a su cuerpo. Esto lo hacía porque entendía que haciendo esto podía matar o mortificar el pecado, cosa que no pudo lograr. Y no fue sino hasta que él descubrió que en Romanos, capítulo 1, exactamente del 1 hasta el 3, que la justificación solo proviene de Dios. Entonces, mediante nuestras buenas obras nada podemos lograr, nada podemos hacer. Lutero no faltaba a misa, oraba con fervor, estudiaba las escrituras y también maltrataba su cuerpo, como veníamos diciendo. Pero tanto Martín, en aquel año, en aquella época, como nosotros hoy, somos conscientes de que tenemos que rendir cuentas a un juez justo. Tenemos que rendirles cuentas a nuestro Señor. Lo que Romanos 3 busca decirnos, nos podemos dividir en 3 secciones. Romanos 3, del 1 al 31, acabamos de leer, y podemos dividirlo así. Del 1 al 8, habla sobre la justicia de Dios. Como te venía diciendo, Dios es el juez justo que puede y debe juzgarnos. Del 1 al 8 habla sobre de que somos pecadores. Y del 21 al 30 habla sobre la justificación por fe. Quiero dejar algo en claro, y es que todos los seres humanos estamos muertos a causa de nuestro pecado. Toda la Biblia es clara con respecto a esto. Nuestro pecado es tan grave delante de Dios que estamos muertos, incapacitados de poder acceder al Señor. Es decir, nosotros en el estado del pecado no podemos buscar a Dios, no podemos agradarle a Dios, y nada que hagamos, como decía mi padre recién, nos puede llegar a ser merecedores de alguna de sus bondades. Es claro el versículo que dice, no hay quien busca a Dios. Nadie puede decir yo fui a la iglesia porque tenía ganas, o peor aún, me hice cristiano porque yo quise hacerlo. Sino que nuestra posición en el mundo sin Dios es de gente muerta, gente que huye de Dios, y está enemistada con Él. Véase Romanos 5.1. ¿Qué dice Romanos 5.1? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Exactamente. O sea que no es por nuestras obras o por nuestra justicia, sino por la justicia de Dios y por los méritos de Cristo, que somos justificados y tenemos paz para con Dios. Romanos 3.23 dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, Dios estaba enojado, digamos, con el pecador, está enojado con el pecador. Dice Salmos, declara que él está enojado con el pecador todos los días. Entonces necesitábamos un Salvador, porque por nuestra propia cuenta nada, no podríamos ser salvos, no podríamos ser justificados. Ninguna obra que hagamos, nada que podamos hacer, tenemos acceso a la gracia de Dios, solamente por Jesucristo. La Biblia es clara que estamos todos bajo el dominio del pecado, porque Jesús declara en Juan 8:34, todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y Marcos 7:19 dice que del corazón salen los adulterios, los homicidios, y cada uno de los pecados declarados en las Escrituras salen de nuestro corazón. Es decir, el problema del hombre se centra en su corazón, y no tanto, yo diría nada directamente, en espíritus a los que podemos decir espíritu de pecado. No existe. Espíritu de ira no existe. Espíritu de adulterio no existe. Son obras de la carne. Lo podemos ver en Gálatas capítulo 5.
en contraste con el fruto del Espíritu. Que el fruto del Espíritu es paz, amor, gozo, benignidad, bondad. Y la más importante, fe. La fe proviene del Espíritu Santo de Dios. Es un don del Espíritu Y es Santo. un don de Él. Mirá lo que dice Salmo 14, dice: necio en su corazón no hay Dios, se ha corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea, esta palabra es la que habla Pablo en el capítulo 3 de Romanos. Pablo le está hablando a los judíos acerca de su propia palabra. Ellos se jactaban de que tenían la palabra. Ellos se jactaban de que tenían la ley. Pero Pablo les está diciendo, están todos bajo pecado. Porque por más obras de bien que hagan, por más que cumplan con la ley, de hecho ninguno pudo cumplir con la ley, solamente Jesús cumplió con la ley y por Él fuimos justificados. Él cumplió con la ley en la cruz del Calvario cuando dijo consumado es, cumplió con su obra redentora y cumplió con la ley para que nosotros podamos ser justificados por la obra de Él en la cruz. Exactamente. Amén. Entonces el hombre por sí solo no puede buscar a Dios. No puede, porque el pecado ya mora en el hombre, entonces no puede ni quiere buscar a Dios. Para eso necesitábamos al Salvador. Necesitábamos tanto de la intervención del Dios hombre, Jesucristo, que es esencial su venida, porque sin Él hoy no tendríamos una postura digna delante de Dios. La palabra justificación o justicia en la palabra es la palabra griega dikaiosune o dikaiosine, que significa inocente. Esto quiere decir que el impío, que éramos todos, los culpables, que éramos todos, ahora podemos ser declarados kaiosine, inocentes de culpa y cargo, libres de culpa y cargo. ¿Por qué? Es decir, ya no tenemos porque Dios cargó en Jesús, en la cruz del Calvario, todos los pecados de la humanidad. Exactamente. Él cargó con todas nuestras culpas y con nuestras transgresiones. Entonces, a causa de la cruz de Jesús, es que nosotros podemos ser justificados. Claro. No porque lo merezcamos, sino porque es la obra y el amor y la gracia de Dios, que la gracia significa regalo. Es un regalo inmerecido la gracia. No merecíamos nada, pero en su gracia y en su misericordia Dios nos dio a su Hijo Jesucristo, para que en la cruz del Calvario pagara por nuestras transgresiones. Y así podamos alcanzar justificación y podamos tener paz con Dios, porque Dios nos había desechado, estábamos destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Estábamos destituidos de la gloria de Dios, a causa de que Jesús en la cruz del Calvario pagó por mi culpa, por tus culpas, por tus pecados y por mis pecados, es que nosotros somos justificados. El hombre no puede justificarse solo. No va a haber alguien que vaya al tribunal de Dios y diga: Señor, yo hacía obras de bien, claro, yo me portaba bien, yo no peleaba con mi familia, yo no peleaba con el vecino, yo no transgredí ninguna ley humana, yo hacía cosas buenas. Muchas personas morales van a llegar el día en el que se van a encontrar con este juez. Claro, pensando que porque siendo buenas personas merecen el cielo. Una vez me dijo una persona: sos bueno, te mereces el cielo. No, yo no me merezco nada. Es por gracia, es porque Dios así lo quiso, porque en su justicia, en su amor, en su misericordia, Él nos rescató un día y nos perdonó nuestros pecados y nos justificó. Claro, por la fe. Por la fe somos justificados. Esto quiere decir que la fe es tan importante, que es central para nuestra salvación. La fe es el medio por el cual nosotros llegamos a ser justificados, es decir, salvados. Pónganselo en este ejemplo. Una persona sin Cristo es una persona culpable. Y una persona en Cristo es una persona inocente. Nuestra postura hoy en Cristo es una postura de gente inocente. Pero esto no viene solo, mis hermanos. La inocencia que procede del Señor, esa justificación, Pablo es claro en Romanos, capítulo 8, que dice que a la justificación, a los que Él justificó, a estos santificó. Es decir,
Pablo por eso dice también en Romanos 3 que nosotros no somos de los que decimos hagamos males para que vengan bienes. Nosotros no somos de los que decimos, bueno, ya somos inocentes, vamos a entregarnos al pecado. No, mis hermanos. Nosotros hemos sido liberados de la esclavitud del pecado, de modo que ya no le servimos como nuestro Señor y amo. Ahora le presentamos batalla. Ahora aquellos pecados que se presentaban en nuestras vidas, sea adulterio, mentira, injurias, blasfemias, todas esas cosas son vencidas por el poder del Espíritu Santo que actúa en los creyentes para llevarlos a una santificación que va en progreso. Amén. Esto quiere decir también que la fe no procede de nosotros mismos. No, es el don del Espíritu Santo. Déjame leerte el versículo de Romanos 3:26 en griego directamente. Dice así: Tok, ek, pisteos y eso. Quiere decir, el término ek en griego quiere decir procede de, y pisteos es fe, y eso es Jesús. Entonces, si ek es procede, la fe procede de Dios para depositarnos en Jesús. Esto concuerda con toda la Escritura, ya que Efesios nos dice que nosotros somos salvos por medio de la fe, por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Muchos años he entendido este pasaje como, bueno, el Señor nos salvó y la gracia es la que nos hizo ser salvos. Está incompleta esa verdad. Es la fe. Porque es la fe la que vino con la gracia, lo cual no merecíamos. Lo cual por obras no podemos producir y no podemos ganar. Es decir, no producimos fe. La fe es un regalo del Espíritu Santo que viene con la regeneración. Somos regenerados, somos salvados. Dios nos da fe, según las Escrituras, porque vemos que ek significa procede de, y pistemos fe. O sea, la fe procede de Dios para depositarla en Cristo. No hay ninguna obra de jactancia que podamos decir o hacer para con el Señor Dios. Amén. Es así como dice Matías y como usted te decía antes, no podemos justificarnos solos. No hay alguien que pueda decir en aquel día cuando nos presentemos ante el tribunal de Dios, decir, bueno, yo soy bueno, Señor, yo hice cosas buenas, yo me porté bien, yo cumplí con la ley. No, porque nadie ha podido cumplir con la ley y nadie lo va a poder hacer, porque no está en el hombre, como decía yo antes, no está en el hombre buscar a Dios, no está en la humanidad poder buscar a Dios. Por eso necesitábamos el Salvador, por eso necesitábamos que nos rescate el Señor, porque estábamos destituidos de la gloria de Dios, como decías también antes. Y entonces Jesús vino y nos rescató, nos reconcilió con Dios, y ahora tenemos paz con Dios por medio de la justificación, por medio de la fe. Por medio de la fe para alcanzar justificación. Ahora, el panorama es claro y es sombrío al mismo tiempo. Las declaraciones son estas: estamos muertos en nuestros delitos y pecados, no hay buenas obras que nos justifiquen, no hay nada que podamos hacer para decir, Señor, yo merezco ser salvo. El panorama es claro. Como personas muertas y responsables de pecar, porque somos responsables, ante esta verdad del Evangelio, lo que podemos hacer es venir en arrepentimiento y confiar en Cristo para tu salvación. No en tus buenas obras, no en tus buenas intenciones. O sea que si hoy estás sin Cristo, hoy estás sin salvación, hoy estás sin justificación, hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día en el que puedes venir a los pies de Jesucristo en arrepentimiento y fe y decirle, Señor, he intentado ganarme la salvación, he intentado llegar al cielo por mis buenas obras o mi mérito y me arrepiento porque veo mi maldad, porque veo mi pecado y porque me reconozco pecador. Si venís con ese espíritu, vamos a decir, si venís con ese ánimo de que te reconoces injusto, te reconoces pecador, Dios no despreciará tu corazón. Dios no desprecia un corazón contrito y humillado, pero debes venir en arrepentimiento, en humillación y en fe. Y hoy mismo, porque la Biblia lo dice, hoy mismo serás declarado inocente, serás declarado justo
por la fe depositada en las obras de Jesucristo, de las obras de Jesús, no en nuestras obras. por los méritos de Jesús. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. El Evangelio es creer en aquel que vivió la vida perfecta, que vos no podés vivir, que yo no puedo vivir, y que los judíos tampoco podían vivir. Y no es tampoco como muchos dicen, ¿querés aceptar a Jesús en tu corazón? No. No es querer aceptar a Jesús en tu corazón, es que Jesús nos acepta a nosotros. Porque no es que nosotros vamos a Jesús, sino que Jesús vino a nosotros. Él vino a nosotros y Dios Padre nos lleva a Él. Recordemos Juan 6:44, dice, ninguno puede venir a mí, declaraciones de Cristo, a menos que el Padre lo traiga. Y si hoy el Padre te ha traído a este vivo, y si hoy el Padre te ha traído a estas palabras, es porque Él quiere tu arrepentimiento. Él desea que todos los hombres se arrepientan en todo lugar y en todo momento. Entonces Él quiere que te arrepientas para tener vida. Él no se complace en la muerte del impío, dice Ezequiel, sino que el impío debe arrepentirse. En eso se complace el Señor. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor haga resplandecer su misericordia y su rostro sobre tu vida, y puedas haber aprendido algo y entendido que necesitamos de Dios, que necesitamos venir a Él cada día, que necesitamos de su gracia y de su misericordia, y que necesitamos de su salvación. Que el Señor te bendiga en este día, y que esta palabra haya sido de bendición y que puedas haber aprendido algo. Amén. Así como aprendemos nosotros todos los días, porque nunca vamos a terminar de aprender las Escrituras. Las Escrituras son un mar inmenso de sabiduría y conocimiento que hasta que tengamos 90 años vamos a seguir aprendiendo. Vamos a seguir aprendiendo, y nosotros no somos personas que abrazan esta idea creyéndose superiores a otros, sino que al entender esta idea, al entender el Evangelio, hemos venido a los pies de Cristo rendidos, viendo nuestra maldad, viendo nuestra condición, sabiendo que nada merecemos, solamente su ira, porque eso sí, nuestras obras merecen su ira, pero venimos en arrepentimiento y fe, rendidos a esa cruz del Calvario, depositando en Cristo nuestra fe y confianza, para que Él nos haga justos, porque Él se llevó nuestra maldad y nos regaló su justicia, sus buenas obras. Amén. Así que bueno, que el Señor te bendiga esta noche. Y vamos a orar. ¿Vamos a orar? Vamos a orar por todos aquellos que vean este video, compartir este video con otras personas, con aquellos que vos quieras que el Evangelio les llegue. Así es. Y bueno, vamos a orar por tu vida, vamos a orar por la vida de todas las personas, de aquellos hermanos que nos conocen, de aquellos que no nos conocen, de aquellos que están lejos y de aquellos que están cerca. Vamos a orar en esta hora, en el nombre de Jesús. Padre eterno, Señor de toda misericordia, te damos gracias por esta palabra que hemos podido compartir, Señor. Gracias porque tú nos salvaste, nos justificaste, Señor, solamente por la fe, por la vida de mi familia, de mi esposa. Gracias por la vida de mi nuera, gracias por la vida de toda nuestra familia, de todos nuestros hermanos, de aquellos que están lejos, de aquellos que están cerca, de los que nos conocen y los que no nos conocen, Señor. Te damos gracias, Dios mío y Señor eterno, y que esta palabra, que el Evangelio pueda llegar a muchas personas, Señor, para que vengan al conocimiento de la verdad, para que vengan a ti, Señor, en arrepentimiento y fe. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te dé luz de su palabra. Amén. Así es.